de Purito Perú, hoy me encuentro con mi amiga Elida Morales. Bienvenida, amiga, por fin te tenemos en el programa. Feliz y agradecida de todo corazón por invitarme al hermoso programa Purito Perú. Pues que todo el Perú lo mira y de verdad contentísima. Vamos a empezar, como dicen, por el principio, ¿no? Cuéntanos, ¿de qué parte del Perú eres tú, ñaña? Bueno, yo soy del departamento de Junín, provincia de Tarma, del distrito de Huasahuasi, pues recorriendo ahora pues aquí en Lima, ¿no? En tus inicios empezaste un poquito con el tema del arpa, ¿no, ñaña? Sí, hemos cantado con lo que es arpa y actualmente estamos con el requinto. El requinto tiene un gustito especial con la jaladita que tiene, ¿no? Del sonidito, el saborcito que le da, ¿no? Ese sentimiento ahí, más sentimental es el requinto. Claro, que se conjuga ya pues con tu voz melódica y como dices tú, muy sentimental, que acaricia, como dicen, ¿no? Sí, agradecida por eso, porque gracias al estilo del requinto, pues estamos llegando a todos los corazoncitos a nivel de todo el país. Subiendo como la espuma, amiga. Te hemos visto por todos lados, con buenos videos, con buenos conciertos y buenas giras también, ¿no? Sí, gracias a ese cariño, a ese aprecio, a ese respaldo a todo el público de todo el Perú y de todos los países también, pues que día a día se unen a nosotros al Facebook y nos dan sus felicitaciones, agradecida por ello. ¿Con qué temita, por ejemplo, tú no puedes bajarte de un escenario? Si te bajas te hacen regresar para que cantes ese tema. Es el tema Hasta aquí terminó nuestro amor. Y bueno, ahí también nos piden un mix, ¿no? Que cantamos Voy a cometer una locura, yo me pregunto qué es el amor, por qué lloras corazón, tiempo perdido. O sea, nosotros siempre, ya para despedirnos, siempre cantamos ese mix, porque ese mix lo canta bastante todo el público maravilloso. Claro que sí. Y dime una cosita, ya que hablas de locura de amor, hasta aquí también nos dices, ¿por qué lloras corazón? ¿Cómo está tu corazón? Mi corazón está tranquilo, gracias a Dios, trabajando día a día, porque esto de la música necesita bastante tiempo y dedicación, ¿no? Y mucho amor, más que todo pasión a lo que uno quiere hacer, porque te falta tiempo bastante, y estoy abocada a mi arte, a mi trabajo musical. En cuanto a los videos, ¿se vienen novedades de repente? Sí, ya vamos a lanzar una nueva producción. Tenemos una producción en concierto, pero ahora ya nace mi nuevo proyecto, mi bebé. Nace mi nuevo bebito, y bueno, pues que es el proyecto musical con un tema muy bonito, es de mi inspiración, y vamos a lanzarlo aquí pues en Purito Perú. Perfecto. Dime una cosita, ¿es tu debut como compositor o ya has hecho anteriormente otros temitas? Bueno, anteriormente también hemos tenido temas, pero nosotros no le hemos dado ese énfasis así de poderlo soltar como nuestros éxitos, ¿no? Siempre a través de otros autores, otros compositores. Okay. Entonces, porque a veces ellos también nos ayudaban y todo eso, entonces ahora no, ahora es netamente mi proyecto musical, música y letra, pues, ¿no? Vamos a seguir conversando con nuestra Elida Morales. Ella es una de las grandes invitadas que estará en Arequipa celebrando el aniversario de un gran amigo y colega tuyo, nuestro Chinito del Ande, el domingo 17, pero antes nos vamos con música para que tú, Purito Perú, disfrutes de no solamente su talento, sino de su hermosa voz con la que viene conquistando todo el Perú. ¿Qué temita tienes, por ejemplo, en video, en concierto que me dices? Sí, nosotros este temita es con mucho cariño, con mucho amor para ustedes que nos están viendo a través de las redes sociales y a través de los canales también donde está Purito Perú. Es Hasta aquí terminó nuestro amor. Adelante, señor director.